esta edición del Retro Deportivo no nos podemos sustraer de lo que es la fiebre de la Copa del Mundo. En medio de lo que significa una nueva cita mundial, queremos aprovechar lo que es el vasto y riquísimo archivo del diario ABC Color, como es la temática de nuestro programa, y abarcar justamente desde el nacimiento del diario hasta probablemente el último mundial que lo mirábamos desde la distancia, que fue Estados Unidos 94. Entonces, desde Brasil, que se consagró en México 70, hasta la Canariña ganando el Tetra en Estados Unidos, queremos abarcar esos mundiales con el soporte del archivo de nuestro diario y también el testimonio de dos colegas que particularmente respeto demasiado, admiro, no solamente por el conocimiento, sino por la vigencia y la trayectoria. Hoy hemos tenido la gran satisfacción de contar con el testimonio de Pedrito García y de Gaspar Aníbal Noguera para rememorar muchos mundiales, desde el 70 hasta el 94. Y esta es la edición que hemos preparado con varios capítulos para recordar en el Retro Deportivo los mundiales que conmovieron, conmocionaron, como siempre, a la afición deportiva nacional, más allá de la presencia o no de la selección paraguaya. Lo primero que me viene en mente es el gran Brasil 1970, que fue ganador de la Copa Jules Rimet, que ya había conquistado en anteriores torneos 2 ediciones. La de 1958, que fue la primera en Suecia, con una figura descollante como fue Edson Arantes do Nascimento Pelé. Él a los 16 años se convirtió en la figura número 1. Pelé fue un caso único, fenomenal, una explosión de calidad, pero no era solo. Ese equipo de Brasil tenía una constelación de figuras. Mané Garrincha, por ejemplo, un puntero derecho de aquellos tiempos en que la figura del wing, del puntero, era bien tipificada. No existía todavía el fútbol total que vendría después, en donde ya las posiciones importaban poco. Allí eran fijas las ubicaciones y los desbordes que hacía por su andarivel Garrincha eran excepcionales. Además, tenía un puntero izquierdo del otro lado, Zagallo, que después fue campeón como entrenador, Mario Lobo Zagallo, de la selección brasileña. Y había jugadores de gran calidad en todas las posiciones. Brasil ganó, pero de una manera contundente, el partido definitorio, goleando a la representación de Suecia. Y ese recuerdo tengo vivo, así como las transmisiones que escuchábamos por las ondas cortas de las emisoras brasileñas, de Bandeirantes, de Globo, de Tupi, que era nuestra manera de estar al día con lo que pasaba en los campeonatos del mundo, cuando aquí todavía no había la televisión en directo. Ya había televisión en blanco y negro, estaba Canal 9 en aquella época, pero no se transmitían los partidos de los campeonatos del mundo. En esa época todo se conocía a través de las radios de ondas cortas, que eran sintonizadas con complejos aparatos. Había que tener antena que pudiera fortalecer la recepción. Y yo recuerdo que sí, en Brasil, por ejemplo, ya se veía en directo por la televisión. E inclusive había emisoras de radio paraguayas que se iban hasta Foz de Iguazú para desde allí mandar por línea de la entonces Antelco, hoy Copaco, las emisiones relatando en radio lo que veían por televisión en el país donde estaban en ese momento ubicados. Lo que respecta al Mundial de México 70, para muchos fue el mejor mundial de la historia. Yo recuerdo Diego Lucero, un afamado periodista uruguayo que estuvo en todos los mundiales hasta su fallecimiento, desde 1930 hasta 1994. Él había manifestado que lo mejor que vio fue México 1970. Realmente ahí apareció un equipo fabuloso como Brasil. Ese Brasil de 1970 fue imbatible.
En las eliminatorias ganó los 6 partidos, integrando el grupo con Paraguay, Colombia y Venezuela. Y ya en la etapa final de la Copa del Mundo volvió a ganar sus 6 partidos. Es decir, 4-1 a Checoslovaquia, 1-0 a Inglaterra, 3-2 a Rumania, en cuartos 4-2 a Perú, en la semifinal 3-1 a Uruguay y en la final por el título 4-1 a Italia. Sensacional, 12 partidos jugados entre eliminatorias y mundial, 12 ganados. Una campaña impresionante en un equipo donde 5 número 10 integraron el equipo titular. Mario Jorge Lobo Zagallo, que fue el técnico, ya tenía el antecedente de haber ganado como jugador 2 mundiales en Suecia 58 y Chile 62. Tuvo esa brillante idea de armar el equipo y poner a jugadores de un mismo puesto, y bueno, el resultado está a la vista. Un Brasil que exhibió realmente mucho fútbol, deleitó al público y terminó ganando por merecimientos aquel campeonato. Su equipo base: Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza y Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé y Rivelino. Y los 5-10 que estábamos manifestando eran Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé y Rivelino. ¿Fue la mejor selección de todos los tiempos? Sí, creo que sí. Conste que el Brasil del 58 y del 62 también fue un equipo espectáculo con Garrincha, Didi, Babá, Pelé, Zagallo en línea ofensiva, pero personalmente creo que el de México 70 fue más completo y bueno, quizás sea realmente el mejor Brasil de toda la historia. Era muy precaria nuestra situación, de eso yo recuerdo. Peor todavía en el Mundial de 1958, por ejemplo, en donde estuvo Paraguay. Era una odisea saber qué estaba pasando con Paraguay. Yo me acuerdo de un partido Paraguay-Francia, que terminó ganando Francia 7-3 y comenzamos nosotros ganando 1-0, que la única manera de poder conocer qué era lo que pasaba eran las teletipos, que pasaban flashes informativos pero muy breves. Parcial, gol de Paraguay, Paraguay 1, Francia 0 y nada más. A veces no se sabía ni quién marcó el gol. Nosotros, recuerdo que en Corporación Deportiva Fénix transmitíamos fútbol en esa época, escuchábamos por los receptores de ondas cortas las informaciones que daban las radios argentinas o brasileñas, que transmitían los partidos de sus respectivos equipos, pero que informaban también de los otros marcadores. Pero la información que llegaba era reducidísima. Entonces era toda una odisea el tema de la comunicación. ¿Era cierto que las agencias de turismo paraguayas Sí. organizaban viajes a Foz? Sí, fue toda una novedad. Ya con Brasil finalista empezó la promoción de no se pierda el Mundial, para seguir en vivo, en directo desde Foz de Iguazú, y bueno, muchos compatriotas cruzaron la frontera y participaron de distintas excursiones para estar aquel día viendo en directo por televisión el partido que Brasil le ganó a Italia 4-1. Coste que Italia era un muy buen equipo, pero Brasil le pasó encima, como se suele decir. Hasta Carlos Alberto, un lateral que era capitán de la selección brasileña, se dio el lujo de marcar uno de los goles del representativo brasileño. Y esa copa tiene su anécdota, porque después pasó todo lo que se conoce del robo, de la reducción del oro que contenía, y se tienen réplicas, pero la original ya desapareció de las vitrinas de la Confederación Brasileña de Fútbol. Para mí, particularmente, ese Mundial de 1970 pudo haber sido el mundial más exitoso de los tantos que ya ha ganado Brasil. Así como más adelante el más emotivo fue el de la definición por los penales, justamente contra Italia también. La final contra Italia fue el domingo 21 de junio de 1970 en el Estadio Azteca, y Brasil terminó ganando 4-1. Pelé abrió la cuenta, fue su último gol en un mundial. Empató Bonicena para Italia, 1-1 terminó el primer tiempo, y en el segundo tiempo yo creo que un factor influyente fue Italia. 4 días antes jugó ante Alemania
un partido realmente dramático, electrizante. Se definió en la prórroga de 30 minutos. Ganó Italia 4-3. 1-1 terminó en tiempo normal y en el alargue una seguidilla de goles. Fue un partido infartante y lógicamente se exigió. Fue un partido que dejó secuelas para el equipo italiano, que bueno, creo que sintió los rigores de ese partido tan intenso que jugó ante Alemania y ya se dio en la segunda etapa ante Brasil, donde marcaron Gerson, Jairzinho y Carlos Alberto. Este último, el capitán que recibió luego el trofeo Jules Rimet, después de una gran jugada donde tocaron varios de Brasil y Pelé le dio un pase-gol fantástico que Carlos Alberto acompañó muy bien y con un remate espectacular. Derrotó a Albertozzi, el arquero italiano en aquel momento. Para Alemania 74 el contexto era sombrío. 2 años atrás el mundo había quedado en estado de shock por lo que pasó con el Septiembre Negro, el asesinato de la delegación de Israel y un operativo de rescate que terminó en un desastre. 2 años después, nuevamente Alemania Federal iba a ser anfitriona de una Copa del Mundo, así que se extremaron las medidas de seguridad para ese mundial que tuvo ciertas particularidades. El duelo entre las Alemanias, la oriental contra la occidental, y donde ganó justamente la hermana pobre. Eso no iba a impedir a que Alemania gane su segundo mundial y nuevamente en condición de no favorito. En el 54 habían protagonizado el milagro de Berna. Ahora, 20 años después, iban a hacer lo propio contra la naranja mecánica, y esto es lo que recuerdan también los colegas. Brasil ya había ganado en propiedad esa copa y entonces aparece la Copa FIFA, ¿verdad? Con un problema muy serio que se había suscitado en los Juegos Olímpicos 2 años antes de Múnich, el Septiembre Negro, cuando se produjo una verdadera tragedia que fue la muerte de 11 atletas israelíes a raíz de la acción de un comando que tenía la orden de matar a los deportistas de ese país por las diferencias que hasta hoy subsisten entre palestinos y judíos, ¿verdad? Y fue algo muy terrible, un impacto muy grande, hasta corrió el riesgo de ser cancelada esa edición de los Juegos Olímpicos. Finalmente continuó, pero ya con un ambiente muy luctuoso y muy triste, y se extremaron medidas de seguridad por ello, no solamente en las siguientes competencias olímpicas, sino en cualquier tipo de competición internacional mundial como aquella. Solo que no estaba Israel involucrado en el fútbol en ese torneo, pero igual ya quedó ese trauma hasta hoy y se dan medidas de seguridad extremas para garantizar justamente que no llegue a pasar una tragedia nunca más como aquella que ocurrió en el Septiembre Negro. El Mundial 74. Sí, el Mundial 1974, Brasil defendía el título ya sin Pelé. Apareció un gran equipo que, bueno, por esas cosas del fútbol no pudo redondear con éxito su gran campaña. Holanda, la naranja mecánica, el fútbol total, el fútbol en bloque, donde defendían muchos y atacaban igualmente varios. De la mano de Rinus Michel, aquel destacado técnico holandés, y con un verdadero estratega en la cancha como Johan Cruyff, Holanda fue la sensación del Mundial Alemania 1974. Le ganó a los 3 equipos sudamericanos, a Uruguay 2-0 que estuvo en su grupo, y luego en la fase semifinal 4-0 a Argentina, 2-0 a Brasil. No recibió gol de ningún equipo sudamericano. Realmente fue un equipo que brindó cátedra, que fue muy admirado, pero por esas cosas del fútbol perdió la final ante Alemania 2-1,
Coste que Holanda rápidamente se puso en ventaja a través de Nesken de penal. Breiner empató también para Alemania de penal y antes de terminar el primer tiempo, el bombardero Gerd Müller anotó el gol del triunfo, el gol del campeonato para Alemania, que ganó con el técnico Helmut Schoens en el banco, que le tenía lógicamente a un Franz Beckenbauer también muy inspirado en su mejor momento. Mayer, Vogt, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breiner, von Hout, Olsenbein, Oberag, Johannes, Müller, Grabowski. Fue el equipo de Alemania que ganó ese certamen en 1974. Polonia fue un equipo revelación, alcanzó el tercer lugar y Gregor Lato de Polonia terminó siendo el máximo goleador con 7 anotaciones. Argentina decepcionó, cambió de técnico, ya no lo dirigió Sivori, estuvo Ladislao Kaff y bueno, Mario Kempes, Houseman jugaron por Argentina, que 4 años después serían figuras del equipo que ganó también el Mundial de local. Resumiendo, un equipo muy disciplinado, muy ordenado, con mucho planteamiento táctico como Alemania, ganó el Mundial, pero repito, el equipo que brindó espectáculo. El Mundial sí cambió el formato, ¿no? No, hasta ahí sí, el sistema era diferente, participaron 16 equipos, pero en la semifinal se formaron 2 grupos de 4 y los 2 primeros jugaron por el título y los 2 segundos por el tercer lugar. Por eso Polonia-Brasil se encontraron en el partido por el tercer lugar y Alemania-Holanda en la gran final. Los sudamericanos Brasil y Argentina integraron la serie precisamente con Holanda y República Democrática de Alemania. ¿Cómo va el trabajo periodístico en aquel? Bueno, en ese mundial ya se vio muchos partidos, pero en diferido, a través de Canal 9. Pero ya al día siguiente, si el partido se jugaba el sábado, se veía el domingo, y al día siguiente después de cada partido. Y no obstante, ese último partido por el título entre Alemania y Holanda, Radio Ñandutí transmitió en directo con el maestro Ovidio Javier Talavera, que se trasladó hasta Ciudad del Este. Ya en Ciudad del Este, en territorio paraguayo, se observó ese Mundial de Alemania 74 y también los que estaban en Encarnación a través de los canales de la República Argentina. Recuerdo incluso Carlos Alberto Gómez era relator de Radio Nacional en su momento, en ese año 74, también era director de Radio Encarnación y él veía todos los partidos en directo y luego entraba por teléfono brindando su informe, realizando su comentario para la audiencia de Radio Nacional. Y lo recuerdo perfectamente cuando le vio a Holanda por primera vez, ya decía que ojo con este equipo, que él personalmente no había visto nunca a un equipo con tanto despliegue físico, con tanta técnica, con tantos argumentos, cuando en el debut le ganó a Uruguay por 2-0. Era un poco limitado el trabajo. Sí, sí. Sí, no, pero ya en las emisoras de Brasil uno seguía el Mundial a través de las emisoras de Brasil, de la Argentina, se veía en diferido al día siguiente, pero las agencias de noticias cumplían un papel importante, cada momento enviaban los... O sea, uno se informaba, estaba al momento igualmente teniendo todos los datos de ese Mundial como de los anteriores también, ¿verdad? Argentina 78, también uno tiene que analizar y contextualizar con lo que era el aire político, no solamente del vecino país, sino que de toda la región. El operativo Cóndor se había instalado muy fuertemente y el fútbol no se escapó. Lo que no se puede negar es el mérito deportivo de aquella selección albiceleste que levantaría su primera Copa del Mundo con grandes figuras como Kempes, Filiol, Passarella, Tarantini y otros, quienes terminaron protagonizando otro vicecampeonato, ya sin el glamour de 4 años atrás, sin ser una gran versión de la naranja mecánica, pero Holanda volvería a sufrir un vicecampeonato en la misma década, nuevamente contra la anfitriona, donde todavía se sigue hablando de lo que fue el partido, la previa, la programación del famoso Argentina-Perú, en una época donde no se jugaba de forma simultánea y en otro contexto
donde Argentina ya sabía por cuánto tenía que ganarle a los peruanos, porque mandaron a Brasil contra Polonia a jugar a la tarde. Y en el gigante Arroyito, en la cancha Rosario Central, Argentina sabía por cuánto tenía que ganar y hasta lo hizo con suficiencia, más allá del susto inicial en el partido contra los peruanos, que ya estaban eliminados. Seguimos recordando con el testimonio de los invitados, de los colegas, en lo que fue aquel Argentina 78. Bueno, Mundial de Argentina 78, por última vez participaron 16 equipos y Argentina, Brasil y Perú fueron los representantes del fútbol sudamericano. Argentina ganó por primera vez el Mundial. De entrada integró un grupo muy fuerte, muy complicado, con Hungría, Francia e Italia. Le ganó a Hungría y Francia, perdió con Italia en el Monumental. Roberto Bétega marcó el gol para Italia. Por eso Argentina después pasó a Rosario para los partidos de la fase semifinal. Se mantuvo el formato de Alemania 74, con 4 equipos en un grupo. Los 2 primeros jugaron por el título, los segundos por el tercer lugar. Bueno, Argentina y Brasil integraron la misma llave con Perú y Polonia. Y con esta particularidad, los 2 seleccionados le ganaron a Polonia y a Perú. Empataron Argentina y Brasil 0-0 en el gigante de Arroyito. Pero ¿qué pasa? En la última fecha Brasil jugó a primera hora, le ganó a Polonia 3-1 y Argentina ya jugó con Perú conociendo resultados. Necesitaba marcar como mínimo 4 goles para llegar a la final y terminó ganando 6-0. Un partido que, en fin, queda para la polémica en el sentido de que hay muchos comentarios, muchos rumores, que Perú no entró totalmente a jugar como correspondía. Además, en el arco peruano estaba un argentino, un rosarino, Ramón Quiroga, nacionalizado. Lo cierto es que Argentina terminó ganando 6-0 y jugó el partido por el título. En el juego por el tercer lugar, Brasil derrotó a Italia 2-1. Italia tenía muy buen equipo. Fue un elenco con mucha técnica, ya con Paolo Rossi, con Bétega, con Caucio, con Antonioni, con jugadores como Gentile, Cabrines, Chirea, Dinosov en el arco. Ese equipo, 4 años después, con algunos cambios ya, ganó el Mundial de España, siempre de la mano de Enzo Bearzot. Con relación al partido final que se jugó el 25 de junio de 1978, maravilloso espectáculo en el Monumental de River. Mario Alberto Kempes, que apareció desde la fase semifinal, fue la figura, el artífice para la consagración de Argentina. Marcó el primero, Nanninga empató para Holanda y sobre la hora Resenbrink tiró por el palo. Milagrosamente se salvó Argentina, fueron a la largue y en ese tiempo suplementario nuevamente Mario Alberto Kempes y Daniel Bertoni. Y así le ponemos punto final a esta maratón, a esta serie de lo que es la edición mundial del Retro Deportivo, con el valioso testimonio de Gaspar Aníbal Noguera, de Pedrito García y también el aporte del conductor para tratar de mechar con lo que era el contexto histórico, las imágenes de la época, el archivo del diario ABC Color, y esperando que hayan disfrutado de esta edición especial. Le prometemos volver con otro episodio que ya nos tiene acostumbrado el Retro Deportivo, para recordar otro capítulo del deporte nacional o internacional que haya quedado en la memoria del futbolero, del aficionado en común del deporte nacional e internacional, con el archivo del diario para una nueva emisión del Retro Deportivo.